el sonido metálico. Ese clac, clac, seco y frío es algo que todavía resuena en mis pesadillas, haciendo que se me hiele la sangre en las venas. Era la víspera de Navidad. El viento soplaba con esa crueldad helada que te corta la cara y te cala hasta los huesos. Yo venía caminando a paso lento por la banqueta, sintiendo el peso de mis 72 años en las rodillas, pero con el corazón lleno de calor. Traía en mis manos 2 bolsas de mercado pesadísimas, repletas de las hojas de maíz, la manteca, la carne de puerco y los chiles anchos para hacer los tamales. Los tamales que a mi hijo Héctor tanto le gustaban desde que era un chamaco de este tamaño. Mis manos, llenas de callos y manchas por el paso del tiempo, temblaban un poco por el frío, pero la ilusión de ver la mesa llena, de oler el champurrado hirviendo en la olla de barro, me daba fuerzas. Llegué a mi casa, mi refugio. La casa de fachada blanca con el portón de hierro forjado, que tantas lágrimas y sudor nos costó a mi difunto marido y a mí. Puse mis bolsas en el suelo, saqué mi llavero del fondo de mi monedero desgastado y metí la llave en la cerradura principal. No giró. Lo intenté de nuevo, pensando que tal vez el frío había trabado el mecanismo, o que mis manos viejas ya no tenían la fuerza de antes. Empujé, moví la llave hacia arriba, hacia abajo. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta. La chapa no era la misma. El metal bronceado y rayado que yo conocía de toda la vida había sido reemplazado por un cilindro de acero brillante, nuevo, burlón. Un hueco se me formó en la boca del estómago. Un presentimiento oscuro, como la sombra de un sopilote, me cubrió el alma. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Escuché pasos adentro. El ruido de los tacones golpeando el piso de loseta que yo misma pulía de rodillas. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba ella, Raquel, mi nuera. Llevaba puesto un vestido de seda rojo que contrastaba con su mirada venenosa, y sobre sus hombros, Dios mío, llevaba puesto mi chal de lana fina, ese que me regaló mi compadre hace años y que yo guardaba para ocasiones especiales. Me miró de arriba abajo, con esa mueca de asco que siempre intentaba disimular, pero que esta vez dejó salir a la luz con todo su esplendor. «¿Qué se le ofrece, doña Elena?», me dijo con una voz tan fría que congeló el aliento que salía de mi boca. «Raquel, mi hija, la llave no entra». Se atoró la puerta. «Ábreme, que traigo todo para los tamales y la carne se me va a echar a perder con este clima». «¿Dónde está Héctor?», pregunté, tratando de asomarme por encima de su hombro hacia el interior de mi propia casa. El olor a pino natural y a canela salía por la rendija, burlándose de mi frío. Raquel soltó una carcajada seca, sin una gota de gracia. Se recargó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. «Ay, señora, por favor, ya deje de hacer el ridículo frente a los vecinos. La chapa se cambió esta mañana. Héctor y yo decidimos que ya es tiempo de modernizar la casa, de darle un toque más elegante. Y para serle completamente franca, usted ya no encaja en nuestros planes para esta Navidad, ni para esta casa». Sentí como si me hubieran dado un golpe con un mazo directamente en el pecho. El aire me faltó. Las palabras no me salían. Mi mente de madre, ingenua y llena de amor ciego, no podía procesar lo que esa mujer estaba escupiendo. «¿Qué estás diciendo, Raquel? Esta es mi casa. Los ladrillos de estas paredes los pagué yo con mis rodillas despellejadas lavando ajeno. Llama a mi hijo. Héctor, Héctor, sal aquí ahora mismo», grité, con la voz quebrada, sintiendo que las lágrimas de indignación empezaban a quemarme los ojos. Fue entonces cuando lo vi salir del pasillo. Mi sangre, mi único hijo varón. El niño por el que yo me quitaba el pan de la boca para que él pudiera llevar un almuerzo decente a la escuela. Héctor caminaba arrastrando los pies, con la mirada clavada en el piso, incapaz de sostenerme la mirada. Se paró detrás de su mujer, como un perro cobarde escondiéndose detrás de su dueña. «Héctor, mi amor, dile a esta mujer que se haga a un lado. Dile que tu madre va a entrar a su casa a prepararte tu cena. Dile, mijo».
Supliqué, usando la lógica del amor, del sacrificio puro de una madre, creyendo ciegamente que la sangre llamaría a la sangre. Héctor levantó la vista por un segundo. Vi sus ojos, y lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos de cristal cortante. No había amor, no había piedad. Había fastidio. «Mamá», empezó a decir con la voz temblorosa, pero Raquel le clavó las uñas en el brazo para darle valor. «Mamá, Raquel tiene razón. Mira cómo hueles. Hueles a viejo, a manteca, a naftalina». Raquel invitó a sus jefes del bufete a cenar esta noche y a sus amigas de la alta sociedad. «No podemos tenerte aquí, paseándote con tu delantal manchado, hablando de tus enfermedades y de tus recetas de pueblo. Nos das vergüenza, mamá. Entiéndelo. Esta casa ya me la pasaste a mi nombre hace 5 años. ¿Te acuerdas? Esta casa es mía ahora. Es nuestra. Necesitas buscarte tu propio espacio. Un cuartito por ahí o un asilo. Mañana te mando tus garras en bolsas de basura. ¡Feliz Navidad!». Y sin más, con la frialdad de un verdugo, mi propio hijo, la criatura a la que yo le di la vida, empujó la puerta de madera pesada de roble. El portazo sonó como un disparo en la noche. El eco retumbó en la calle vacía. Me quedé ahí, parada en el escalón de la entrada, con la mano extendida en el aire, tocando la madera fría y barnizada. El silencio que siguió fue lo más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Miré hacia abajo. Una de las bolsas se había roto. Los tomates verdes y los chiles rodaban por el cemento mojado, mezclándose con los charcos de lluvia y lodo. Me arrodillé en la banqueta, sin importarme el frío, y empecé a recoger los tomates, llorando. Lloraba no por la casa, no por el frío, sino por el asesinato de mi corazón. Mi hijo acababa de enterrarme viva. Caminé sin rumbo durante horas. La lluvia fina empezó a caer, mojándome el cabello cano, empapando mi suéter raído. No tenía a dónde ir. Los pocos familiares que me quedaban vivían en otro estado, y mis amistades estaban ocupadas en sus cenas de Nochebuena. La ciudad entera brillaba con luces de colores, la gente reía detrás de las ventanas iluminadas, y yo, doña Elena, la mujer que había dado hasta la última gota de su sangre por su familia, caminaba por las calles oscuras como un perro callejero. Terminé en una pensión de mala muerte, a las afueras del mercado central. El dinero que me sobraba de la compra de los tamales apenas me alcanzó para pagar una noche en ese cuarto húmedo. Al entrar, el olor a humedad, a cigarro viejo y a desesperanza me golpeó el rostro. La cama era un colchón hundido con resortes que se clavaban en la carne. Había una sola bombilla amarillenta colgando de un cable pelado en el techo. Me senté en la orilla de esa cama miserable, tiritando de frío, completamente empapada. Saqué de mi pecho el rosario de madera que me dio mi madre, ese que tiene la cruz gastada de tanto rezar. Caí de rodillas sobre el piso de linóleo sucio. Apreté la cruz contra mi pecho hasta que la madera me lastimó la piel. «¡Dios mío!», grité al techo, con un dolor desgarrador que me nacía desde las entrañas. «Padre Santo, Virgen Santísima, ¿por qué? ¿Qué hice mal, Dios mío?». Le di mis mejores años, le di mi juventud, le di mi cuerpo cansado para que él fuera un señor de bien. Me vacié por dentro para llenarlo a él. Y así me paga, tirada en este cuarto de sirvienta, mientras ellos beben vino en mis copas de cristal. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que la garganta me sangró de tanto sollozar en silencio para que nadie en los cuartos vecinos me escuchara. Esa noche, el frío no venía de la lluvia, el frío venía de la traición, el frío de saber que el amor de madre no siempre es correspondido. Si usted que me está escuchando, mi amiga, mi compañera de dolores, alguna vez ha sentido la puñalada de la ingratitud, si alguna vez ha sentido el dolor de darlo todo, de quitarse el bocado para dárselo a un hijo y recibir solo desprecio, insultos y olvido en su vejez, por favor, suscríbase a este canal, déjeme un comentario y dígame, con la mano en el corazón, ¿hasta dónde va el perdón de una madre?
¿Existe un límite para el amor? Yo soy Elena, y esta es mi verdad, escrita con la sangre de mis heridas. Esa noche, tirada en ese colchón con olor a moho, mientras el reloj marcaba la medianoche y los cohetes de Navidad estallaban a lo lejos, cerré los ojos y mi mente viajó muy atrás en el tiempo, porque la insolencia de mi nuera y la cobardía de mi hijo no borraban la historia de mis manos. Ellos se sentían los reyes del mundo, los dueños de mi destino, pero no tenían idea de quién era yo realmente, ni de lo que mi difunto marido y yo habíamos construido en las sombras. Recordé a mi Ramón. Ay, mi Ramón, un hombre de campo, de manos gruesas como papel lija y una sonrisa que me iluminaba los días más grises. Nos casamos cuando yo tenía apenas 18 años. Éramos pobres, de esos pobres que no tienen asegurada la tortilla del día siguiente. Llegamos a la ciudad con una maleta de cartón y un montón de sueños. Ramón empezó trabajando de peón de albañil. Yo, que nunca le tuve miedo al trabajo duro, me levantaba a las 4 de la mañana. Molía el maíz en el metate, encendía el carbón y hacía tamales, atole y gorditas de chicharrón, prensado para ir a vender a las obras de construcción donde él trabajaba. Fueron años de tragar polvo, de aguantar el sol a plomo y la lluvia inclemente. Mientras otras mujeres jóvenes se pintaban los labios y paseaban por la plaza, yo me quemaba los antebrazos con la manteca hirviendo. Después, cuando terminaba la venta, me iba a lavar ropa a las casas de las señoras ricas de la colonia de las Lomas. Tallaba las sábanas blancas en el lavadero de piedra hasta que los nudillos me sangraban. Cada peso, cada centavo de cobre que caía en mis manos, lo limpiaba y lo guardaba en un bote de lámina de leche que escondíamos debajo de la cama. Así fue como compramos nuestro primer terrenito. Un pedazo de tierra lleno de piedras en lo que entonces era la orilla de la ciudad. «Aquí vamos a hacer nuestro castillo, Elenita», me decía mi Ramón, limpiándose el sudor de la frente con su paliacate rojo. Y así lo hicimos, ladrillo por ladrillo. Cuando no teníamos para pagarle a los ayudantes, yo misma preparaba la mezcla de cemento y le pasaba los botes de arena a mi marido. En esa casa, que hoy mi hijo me robaba, dejé mis riñones y mi juventud. Cuando nació Héctor, nuestro mundo se iluminó. Le prometimos a Dios que él nunca pasaría los hambres que nosotros pasamos. Qué ciegos estábamos. Yo me metí a limpiar pisos en un hospital por las noches, aguantando humillaciones de los doctores, limpiando inmundicias, solo para poder pagarle los mejores colegios privados. Quería que mi hijo se codeara con gente bien, que aprendiera idiomas, que nunca tuviera que bajar la mirada ante nadie. Mi Ramón se rompió la espalda, literalmente, cargando vigas de acero. Una hernia se lo llevó a la cama, y de ahí a la tumba, cuando Héctor apenas estaba entrando a la universidad para estudiar Derecho. Me quedé sola, viuda, cansada, pero con la determinación de una leona protegiendo a su cachorro. Redoblé mis turnos. Comía las sobras que dejaban en el hospital para no gastar un centavo en mi comida y poder pagar las colegiaturas carísimas de la universidad de Héctor. Él se graduó con honores. El día de su graduación, yo le compré un traje fino a la medida. Yo fui con mi vestido de siempre, limpio, pero remendado. Me senté en la última fila del auditorio para no avergonzarlo frente a sus amigos ricos, pero mi pecho explotaba de orgullo al verlo con su toga y birrete. Creí que mi trabajo había terminado. Creí que había formado a un hombre de bien. Lo que no sabía era que el sacrificio, cuando se le da a un corazón vacío, no produce agradecimiento, produce soberbia. Lo que mi hijo Héctor y esa mujer, Raquel, jamás imaginaron, lo que nunca se detuvieron a pensar mientras me cerraban la puerta en la cara, es que la pobreza que ellos tanto despreciaban en mí era solo una elección. Una coraza de humildad que decidí llevar por respeto a la memoria de mi marido y por miedo a lo que el dinero fácil le hace a las almas débiles. Mi Ramón, que en paz descanse, no solo era un hombre de manos ásperas y corazón de oro, sino que también era un hombre con una visión que Dios le dio como recompensa por su sufrimiento. Recuerdo como si fuera ayer, aquella tarde de noviembre,
a principios de los años 80, mucho antes de que la enfermedad me lo arrebatara. Llegó a la casa sudando, con el sombrero de paja entre las manos y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Había usado todos nuestros ahorros de años, hasta los centavos que guardábamos en los botes de manteca vacíos, para comprarle a un patrón suyo que estaba ahogado en deudas de juego, unas tierras que en aquel entonces no valían ni 3 cacahuates. Eran hectáreas y hectáreas de monte, pura piedra y maleza en una zona costera que nadie conocía, allá por el sureste, cerca de donde hoy todo el mundo llama la Riviera. Me llamaron loco, Helenita, me dijo mi Ramón esa noche, sentados a la luz de una vela porque se nos había ido la luz en la colonia. Pero esas tierras van a ser nuestro seguro de vida. Cuando estemos viejos, las vendemos y nos compramos una casita en el pueblo. Pasaron los años, las décadas. Mi Ramón cerró sus ojitos para siempre sin ver la transformación de México, pero dejó todo a mi nombre. Unos años después de su muerte, el gobierno y unos inversionistas extranjeros empezaron a construir hoteles de lujo, carreteras y aeropuertos justo al lado de nuestros terrenos baldíos. Una mañana, un abogado de traje muy fino tocó a mi puerta. Me ofreció comprar solo una pequeña fracción de esos terrenos. Cuando vi el cheque, sentí que las piernas se me doblaban y tuve que sentarme en una silla de tule. Eran millones, mi amiga, millones de pesos y dólares. Más dinero del que yo, una lavandera y vendedora de tamales, podría gastar en 10 vidas. Vendí esa parte, la metí en el banco en fondos de inversión y guardé los títulos de propiedad del resto de las hectáreas en una caja fuerte pequeña que escondí debajo de un azulejo suelto bajo mi cama. ¿Por qué no se lo dije a Héctor? Porque recordé las palabras de mi Ramón. El dinero sin esfuerzo pudre la sangre, Elena. Que nuestro muchacho se haga hombre trabajando, que sepa lo que cuesta ganarse el pan. Así que guardé el secreto. Decidí seguir con mi vida sencilla. Me gustaba ir al mercado, me gustaba saludar a doña Carmelita, la de las verduras. Me gustaba el olor a tierra mojada en mi patio. No necesitaba lujos ni joyas para ser feliz. Yo solo necesitaba el amor de mi hijo. Pero el amor de mi hijo empezó a pudrirse mucho antes de que cambiara la cerradura de mi casa. Se pudrió el día que trajo a Raquel. Nunca voy a olvidar la primera vez que pisó mi hogar. Héctor acababa de entrar como abogado junior en un bufete muy prestigioso en el centro de la ciudad. Estaba deslumbrado por el dinero, por los carros del año y por la gente de apellidos largos. Una tarde de domingo me dijo que traería a su prometida a comer. Yo me levanté de madrugada. Fui al mercado, compré los mejores ingredientes y le preparé un mole de olla, espeso, calientito, con su carne que se deshacía sola y tortillas hechas a mano en mi comal de barro. Cuando Raquel cruzó la puerta, el olor de su perfume caro y dulzón ahogó el aroma de mi comida. Era una mujer alta, delgadísima, con el cabello lacio y perfecto, y unas uñas largas pintadas de rojo sangre. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran 2 témpanos de hielo que escaneaban mi casa buscando defectos. Se sentó a la mesa con una postura rígida y cuando le serví el plato humeante de mole, lo miró como si le hubiera servido veneno. «Ay, doña Elena, qué linda», dijo con una vocecita chillona que me rasposó los oídos. «Pero yo no como estas cosas, tienen demasiada grasa y la verdad, mi estómago es muy delicado para la comida folclórica. ¿No tendrá una ensaladita por ahí? ¿Un poco de salmón?» Tragué saliva. Vi cómo mi hijo, en lugar de defender el trabajo y el cariño de su madre, se encogía de hombros y me decía: «Mamá, ya te he dicho que Raquel cuida mucho su figura. No seas necia y prepárale algo ligero». Ese fue el primer clavo en mi cruz. A partir de ahí, las visitas se hicieron escasas. Héctor dejó de llamarme, se avergonzaba de mí. Cuando se casaron, hicieron una boda civil pequeñita solo con los amigos de ella. A mí me avisaron un día antes, como por compromiso, sabiendo que yo no tendría un vestido de gala para asistir. Lo perdoné, porque las madres estamos hechas de perdón, ¿verdad? Pero la verdadera pesadilla comenzó hace apenas 8 meses.
Héctor y Raquel llegaron a mi puerta con las maletas en la mano y caras largas. Me dijeron que el departamento de lujo que rentaban tenía problemas de tuberías, que lo estaban remodelando y que necesitaban quedarse conmigo unas semanas, solo temporalmente, mientras buscaban otro lugar. Mi corazón de madre saltó de alegría. Iba a tener a mi hijo de vuelta bajo mi techo. Los recibí con los brazos abiertos. Les di el cuarto principal, el cuarto que yo compartí con mi Ramón, y me mudé a la pequeña habitación de servicio en el fondo del patio. Qué ingenua fui. Temporalmente se convirtió en una invasión en toda regla. A la semana de haber llegado, empezó el despojo. Un martes regresé de misa y encontré la sala vacía. Mis sillones floreados, en los que mi Ramón se sentaba a leer el periódico, ya no estaban. En su lugar había unos muebles grises, fríos, que parecían de sala de espera de hospital. «Tiramos esa basura vieja, mamá», me dijo Héctor, sin siquiera mirarme, mientras tecleaba en su teléfono. Apestaban a polvo. Raquel tiene alergias. No podemos vivir en un museo de antigüedades. Me mordí los labios para no llorar. Luego fueron mis manteles bordados a mano, mis macetas de geranios, hasta el cuadro de la Virgen de Guadalupe que tenía en el pasillo. Lo bajaron porque, según Raquel, no iba con la estética minimalista y daba un aspecto de barrio bajo. Me prohibieron cocinar con manteca, me prohibieron encender incienso, me arrinconaron en mi propia casa. Yo caminaba de puntitas para no molestar, limpiando lo que ellos ensuciaban, lavando la ropa fina de Raquel a mano para que no se le maltratara en la lavadora, siendo la sirvienta de mi propio hijo. Un día, Héctor vino a mí con unos papeles. Me dijo con palabras muy bonitas, de esas que aprendió en la universidad que yo le pagué limpiando retretes, que los impuestos de la propiedad estaban subiendo, que si yo llegaba a faltar, los trámites de herencia me iban a salir carísimos y que el gobierno podría quitarme la casa. «Fírmame estos papeles, madrecita. Es un traspaso en vida. La casa sigue siendo tuya en el corazón, pero en el papel estará a mi nombre para protegerte de los abogados y del gobierno». Yo lo miré a los ojos, vi al niño que alguna vez amamanté, al niño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos llorando. ¿Cómo iba a dudar de él? Tomé la pluma, que me pesaba como plomo, y firmé. Le entregué en un papel lo único material que creían que yo tenía: las escrituras de mi hogar. Fui su esclava en silencio hasta la noche de antier. La noche antes de que me dejaran en la calle con las bolsas de los tamales rotas. Hacía mucho frío. Yo estaba en mi cuartito del patio y me levanté en la madrugada porque me dio mucha sed. Caminé despacito, arrastrando mis pantuflas por el piso de loseta hacia la cocina. La luz de la sala estaba apagada, pero había una pequeña lámpara encendida en el comedor. Escuché susurros. Me detuve en seco, detrás de la puerta abatible de la cocina. Eran Héctor y Raquel. Estaban tomando vino tinto en mis copas de cristal de Bohemia, esas que me regalaron el día de mi boda y que yo solo sacaba en Navidad. «Ya no la soporto, Héctor, de verdad te lo digo», decía Raquel, con la voz arrastrada por el alcohol, llena de un desprecio que me heló la sangre más que el clima de diciembre. «Esa vieja apesta a ungüento barato, a cebolla y a pobreza. Cada vez que mis amigas vienen, tengo que esconderla en el patio para que no nos haga pasar vergüenzas con sus cuentos de cuando lavaba ropa ajena». Me tapé la boca con ambas manos. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que sentí que me iba a desmayar. Esperé, rogándole a Dios, a la Virgen, a todos los santos del cielo, que mi hijo la callara, que mi hijo diera un golpe en la mesa y defendiera a la mujer que le dio la vida. Pero las palabras que salieron de la boca de mi Héctor fueron el puñal definitivo. «Tienes razón, mi amor», dijo él, soltando un suspiro de fastidio. «Ya fue mucho aguantarla. La casa ya está a mi nombre. No hay nada que nos detenga. Ya hablé con el director de un asilo público allá por la salida a la carretera. Con la pensión miserable que le da el gobierno cada 2 meses, pagamos la cuota y nos libramos de esta carga. Es una vieja inútil, Raquel. Un estorbo. Mañana que se vaya al mercado a comprar sus porquerías para la cena, cambio la chapa de la puerta principal.
Le empaco sus garras en bolsas negras y se las mando al asilo. Así pasamos una Navidad en paz, tú y yo solos, con la gente que sí vale la pena. ¡Ay, por fin!, se rió Raquel, una risa tintineante y malvada. Ya era hora de que tomaras las riendas. Brindemos por nuestra nueva casa, sin olor a anciana. El sonido del cristal chocando en un brindis fue lo último que escuché antes de dar la media vuelta. No hice ruido, no tiré ningún vaso, no grité. Caminé de regreso a mi cuartito en medio de la oscuridad, temblando de pies a cabeza. Me senté en mi catre y miré mis manos, las mismas manos que se habían llagado para que él tuviera zapatos nuevos, las mismas manos que lo acariciaron cuando ardía en fiebre de niño. En ese momento, tirada en mi cama de la pensión miserable donde pasé la Nochebuena, recordando cada una de sus palabras, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero de las cenizas de mi corazón de madre no surgió la resignación. No, mi amiga. Surgió algo más grande, algo más profundo, algo antiguo y poderoso que vive dentro de todas las mujeres que han sido pisoteadas. Surgió la rabia, una rabia fría, calculadora y justa. Mis lágrimas se secaron de golpe. Me limpié las mejillas con el dorso de la mano. Levanté la cara hacia ese foco amarillento de la pensión y hablé con Dios, pero esta vez no fue para suplicar misericordia. Fue para pedirle fuerzas. Señor, le dije con la voz firme, tú me enseñaste a dar la otra mejilla, pero también corriste a latigazos a los mercaderes del templo cuando profanaron tu casa. Héctor ya no es mi hijo, es un ladrón, un traidor que vendió mi amor por un plato de lentejas y una mujer de plástico. Me quieren ver destruida, me quieren ver humillada en un asilo de caridad, pues van a conocer a la verdadera doña Elena. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, mientras todo el mundo dormía la resaca de la fiesta y ellos seguramente celebraban su triunfo en mi casa robada, yo salí de esa pensión con la cabeza en alto. Mi suéter seguía húmedo, mi peinado deshecho, pero mis pasos retumbaban en el pavimento con la fuerza de un ejército. No fui a buscar a la policía para rogar por mi casa. No fui a llorar a la puerta para que me dejaran entrar. Fui directamente a un teléfono público. Saqué una moneda de mi monedero y marqué el número de la Ciudad de México que me sabía de memoria. El número privado del licenciado Montemayor, el administrador de la firma internacional que manejaba mis fondos de inversión. Cuando contestó, sorprendido de escucharme en un día feriado, mi voz fue de hielo. Licenciado, le dije, soy Elena. Cancele mis vacaciones espirituales de pobreza. Necesito que me prepare un estado de cuenta certificado con el saldo total, con todos los intereses acumulados de estos años. Y necesito que mueva a sus mejores abogados inmobiliarios de inmediato. Hay una casa que necesito recuperar y 2 personas a las que voy a enseñarles lo que verdaderamente significa el hambre. El 26 de diciembre por la mañana, las puertas automáticas de cristal del edificio corporativo más alto y lujoso de Paseo de la Reforma se abrieron de par en par. El guardia de seguridad, un muchacho joven con uniforme impecable, dio un paso al frente para interceptarme. Me miró de arriba a abajo. Mis zapatos de piso gastados, mi falda larga de lana gris, mi chal humilde y mi bolsa de mandado no encajaban en ese lobby de mármol blanco y candelabros de diseño, donde desfilaban hombres de traje sastre y mujeres con bolsas de diseñador. «Disculpe, señora», me dijo el guardia, extendiendo el brazo. «La entrada para personal de limpieza y mensajería es por el callejón de atrás. Aquí son oficinas corporativas privadas». No me ofendí. Toda mi vida estuve acostumbrada a que el mundo me juzgara por la tela de mi ropa. Lo miré a los ojos, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, y le respondí con voz suave pero firme. «No vengo a limpiar, mijo. Vengo a ver al licenciado Arturo Montemayor. Dígale que doña Elena está aquí en la recepción. Él me está esperando». El guardia soltó una risita burlona por lo bajo, pero tomó su radio para confirmar, seguro de que me iba a echar a la calle en unos segundos. De pronto vi cómo se le desdibujó la sonrisa. Su rostro palideció, tragó saliva con dificultad y, casi temblando,
bajó el radio. «Pase, por favor, señora. El elevador privado la llevará al piso 40. El señor Montemayor bajará a recibirla personalmente». Cuando las puertas del elevador se abrieron en el último piso, Arturo, un hombre de canas platinadas que manejaba fortunas de políticos y empresarios extranjeros, corrió a abrazarme como si yo fuera de su propia familia. Me llevó a su despacho, un salón inmenso con paredes de caoba, sofás de piel fina y un ventanal que mostraba toda la Ciudad de México a mis pies. Me ofreció té en una taza de porcelana que parecía tan frágil que temí romperla con mis manos ásperas. Arturo sacó una carpeta gruesa de cuero negro y la puso sobre el escritorio. La abrió lentamente. «Doña Elena», me dijo, ajustándose los lentes de oro. «Como usted lo pidió anoche, he consolidado todos sus activos. Durante estos 15 años, no solo los fideicomisos de los terrenos en la costa han generado rendimientos extraordinarios con la construcción de las cadenas hoteleras, sino que las inversiones en dólares que hicimos en el extranjero se han triplicado. Su saldo líquido disponible el día de hoy, sin contar las propiedades de Cancún que siguen a su nombre, es de más de 350 millones de pesos». Miré los números impresos en la hoja con el sello del Banco Internacional. 12 ceros. 350 millones de pesos. Una cantidad que mi cerebro de madre trabajadora apenas podía dimensionar. Era más dinero del que Héctor, con toda su soberbia y sus aires de grandeza, vería en 50 vidas de trabajo en su bufete de abogados. Era el dinero que pude haber usado para comprar ropa de marca, para viajar a París o para vivir en una mansión de las Lomas. Pero no. Yo había elegido oler a manteca y cebolla, caminar por los mercados de mi barrio y dormir en un cuartito del patio solo para mantener la humildad en mi familia. ¿Y de qué me sirvió? Me pasé las yemas de los dedos por los números del papel. La textura gruesa del documento bancario me devolvió a la realidad. «Arturo», le dije, mirándolo fijamente, «mi hijo me robó mi casa. Me engañó con unos papeles de traspaso y anoche me echó a la calle con la ropa empapada. Quiero recuperarla, y quiero que se queden sin nada». El abogado suspiró, cruzando las manos sobre el escritorio. Su mirada pasó de la amabilidad a la frialdad de un tiburón financiero. «Lo investigué desde anoche que me llamó, doña Elena, y la situación es más trágica de lo que usted imagina. Su hijo, Héctor, y su esposa Raquel viven muy por encima de sus posibilidades. Las tarjetas de crédito de él están al límite. Raquel exige un nivel de vida de alta sociedad que el sueldo de abogado junior de él no puede cubrir. Para pagar la remodelación de su casa, la de usted, y comprar la camioneta europea del año que maneja Raquel, Héctor hipotecó la propiedad. Pidió un préstamo millonario usando la casa como garantía. Llevan 3 meses sin pagar las mensualidades al banco. Si no pagan esta semana, el banco les embargará la casa». Una sonrisa amarga, triste y dolorosa se dibujó en mis labios. Ellos creían que me habían arruinado, pero se estaban ahorcando solitos con la soga de su propia avaricia. «Arturo, compra esa deuda», ordené, con la voz más firme de mi vida. «Compra la cartera vencida de mi hijo hoy mismo. Paga lo que sea necesario, pero haz que esa deuda pase a mi nombre. Ahora yo seré su banco. Yo seré la dueña de su ruina». «Se hará hoy mismo, señora. Pero, ¿está usted segura? Esto destruirá el crédito y la vida profesional de su hijo para siempre». Cerré los ojos y vi el rostro de Raquel riéndose con sus amigas de mis guisos. Escuché el portazo en mi cara la noche de Navidad. «Hazlo». Pero mi corazón de madre, esa maldita debilidad que tenemos las mujeres de sangre caliente por los hijos que parimos, quiso darle una última oportunidad. Un último clavo ardiendo al que Héctor pudiera aferrarse antes de hundirse en el abismo. Ese mismo día, a la hora de la comida, caminé hacia el restaurante de lujo, donde yo sabía que él y Raquel iban a comer con los socios de su bufete. Me quedé parada afuera, en la acera, tiritando ligeramente de frío. Los vi salir riendo, tomados del brazo, rodeados de gente vestida de seda y casimires. Me acerqué a él, arrastrando mis zapatos. «Héctor», lo llamé,
con la voz temblorosa de una anciana desamparada. Él se detuvo en seco. Raquel, al verme, hizo una mueca de asco y se tapó la nariz con un pañuelo de seda. Los socios del bufete se quedaron mirando, confundidos ante la escena de esta vieja andrajosa acercándose a su abogado estrella. «Héctor, mi hijo», le rogué, juntando las manos. «Por favor, llevo 2 días sin comer nada caliente. Dormí en el piso húmedo de una pensión que se me inunda. Me duelen los huesos, mijo. Dame para unas medicinas y para un cuarto esta noche. Te juro por la Virgen Santísima que no te vuelvo a molestar nunca más. Te lo suplico, como la madre que te amamantó». Ese era el momento. Esa era la prueba de fuego frente a los ojos de Dios. Si Héctor me daba aunque fuera un billete de 100 pesos, si mostraba una onza de piedad por mí, yo levantaba el teléfono, cancelaba las órdenes con Arturo y le perdonaba la hipoteca. Solo necesitaba ver que mi hijo aún existía detrás de ese traje a la medida. Héctor me miró. Miró de reojo a su esposa, que lo veía con furia, y luego a sus jefes, que esperaban una explicación. El miedo a perder su estatus, su patética necesidad de aparentar lo que no era, venció al último gramo de humanidad que le quedaba. «No sé de qué habla, señora», dijo con voz alta, para que todos lo escucharan. Me miró como se mira a una plaga, a una cucaracha en el piso. «Yo no soy su hijo. Mi madre era una mujer distinguida que falleció hace años. Usted es una limosnera. Por favor, deje de acosarme o llamaré a la policía. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Quite a esta vagabunda de aquí, por favor!». Un policía de seguridad privada del restaurante me tomó del brazo con brusquedad y me empujó hacia atrás, haciéndome tropezar y caer de rodillas sobre la banqueta fría. Me raspé las manos, las mismas manos que le planchaban las camisas para la universidad. Héctor no se volteó. Se subió a la camioneta de lujo de Raquel, encendieron el motor y me pasaron por el lado, salpicándome el lodo de la calle en la falda. Ahí, arrodillada en el suelo, mientras la gente pasaba de largo ignorándome, mi alma se secó por completo. El llanto se acabó. La doña Elena sumisa, la madre mártir que se quitaba el pan de la boca para dárselo a las víboras, murió en ese charco de lodo. Me levanté sacudiéndome la tierra de las manos. «Que Dios te perdone, Héctor», murmuré al viento, «porque yo ya no lo haré». Fueron los 5 días más intensos de mi vida. Me hospedé en la suite presidencial de uno de los mejores hoteles de la ciudad, por orden de mis abogados. Me rodearon de asistentes, de contadores, de notarios públicos. Mientras yo comía caldo de pollo servido en charolas de plata y dormía en sábanas de algodón egipcio, la maquinaria legal y financiera más brutal se ponía en marcha. Compré el pagaré del banco. Me convertí, legalmente, en la dueña absoluta de la deuda de mi hijo. Y como estaban atrasados 3 meses en los pagos, mis abogados redactaron la orden de ejecución y embargo inmediato, sin notificaciones previas, sin margen de negociación. La ley es la ley, y Héctor, como abogado, estaba a punto de recibir una clase magistral que no enseñan en ninguna universidad. Llegó el 31 de diciembre. Nochevieja. Yo sabía perfectamente cuáles eran sus planes, porque Raquel, en su infinita vanidad, no dejaba de presumir en sus redes sociales de la gala de fin de año que iba a organizar en su nueva residencia de arquitectura vanguardista. Mi casa. Había contratado servicio de meseros, música en vivo y champaña francesa para impresionar a las 50 personas más importantes del bufete y de la alta sociedad que había invitado. Eran las 11:30 de la noche. Faltaba media hora para que terminara el año viejo, y era hora de que comenzara mi año nuevo. Llegué a mi calle en una caravana que hizo temblar el pavimento. Al frente, 3 patrullas de la policía con las torretas apagadas, seguidas por una camioneta blindada de lujo donde yo iba sentada, y atrás, 2 vehículos más con Arturo, 2 actuarios del juzgado civil y un equipo de cargadores de mudanza. Me bajé del coche. Esta vez no llevaba mi falda de lana ni mis zapatos gastados. Llevaba un traje sastre de corte impecable color negro azabache, un abrigo largo de casimir, el cabello recogido en un moño elegante y, en mi cuello,
brillaba una gargantilla de perlas genuinas que había sacado de mi caja fuerte del banco. La música resonaba desde adentro de la casa. Las luces iluminaban el patio donde yo solía tener mis geranios, ahora cubierto por una carpa elegante y mesas de cristal. Los meseros iban y venían con charolas de canapés. Todo era risas y brindis. El actuario, un hombre serio con un portafolio de cuero, me miró asintiendo. Me acerqué a la puerta, esa misma puerta a la que le habían cambiado la chapa, y en lugar de tocar el timbre, dejé que uno de los policías golpeara fuertemente con el puño cerrado. 3 golpes secos que silenciaron la música al instante. Héctor abrió la puerta con una copa de champaña en la mano, riéndose, pensando que tal vez eran más invitados. Su sonrisa se congeló al ver a los policías armados frente a su jardín. Luego, su mirada se posó en mí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No podía reconocer a la mujer imponente, limpia, perfumada y envuelta en lujo que tenía enfrente. Su cerebro estaba en cortocircuito. «Buenas noches, Héctor», le dije con una voz tan fría y afilada que cortó el aire de diciembre. «Veo que la fiesta está muy animada. Lástima que se acabó el tiempo». Raquel salió corriendo desde el interior de la sala, abriéndose paso entre los invitados que ya empezaban a murmurar asustados. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas que la hacía parecer un trofeo barato. «¿Qué es esto? Héctor, diles a estos oficiales que se larguen. Es propiedad privada», gritó Raquel, histérica, antes de girar la cabeza y verme. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí vestida así, vieja bruja? Te dije que no volvieras a pisar mi banqueta». Arturo, mi abogado, dio un paso al frente y le extendió a Héctor un fajo de documentos sellados por el juzgado. «Licenciado Héctor», dijo Arturo con voz de barítono, asegurándose de que todos los socios del bufete de mi hijo lo escucharan claramente. «Usted hipotecó este inmueble con el Banco Transnacional por la cantidad de 12 millones de pesos, de los cuales tiene 3 meses de impago. Como usted sabe por su profesión, el banco tiene derecho a vender la deuda vencida. El pagaré de su hipoteca, los intereses moratorios y los derechos de ejecución y embargo de este inmueble han sido adquiridos en su totalidad por mi clienta». Héctor tomó los papeles con las manos temblando violentamente. Sus ojos recorrían las letras, buscando un error legal, una salida, una salvación. Leyó el nombre de la nueva dueña del pagaré y la sangre se le escurrió del rostro. Parecía que iba a vomitar. El papel se le cayó de las manos, volando hasta el piso. «¿Qué dice ahí, Héctor? Dime qué estupidez es esa», chilló Raquel, sacudiéndolo por los hombros, con la máscara de sofisticación cayéndosele a pedazos. Héctor me miró. Era la mirada de un niño aterrorizado que acaba de darse cuenta de que ha despertado a un monstruo. Sus labios temblaban, incapaces de formular una palabra. «Te lo explico yo, mija», intervine, dando un paso adelante y entrando a mi casa, haciendo que la multitud de ricos y poderosos se abriera para dejarme pasar, como si yo fuera la mismísima dueña del mundo. «Dice que esta casa es mía. Dice que los muebles que compraste con dinero prestado son míos. Dice que la camioneta que está estacionada allá afuera también es mía para cobrarnos los intereses. Dice, Raquelita, que estás parada en mi propiedad y que tienes exactamente 5 minutos para agarrar tu bolsita de brillos y largarte a la calle antes de que los policías te saquen arrastrando de los pelos». El silencio en el patio era absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de la víbora y los sollozos de mi hijo. La venganza, dicen, es un plato que se come frío. Y yo, esa Nochevieja, estaba a punto de servirles un banquete de hielo que nunca, en todas sus vidas, iban a poder digerir. El silencio en ese patio, iluminado por luces de fiesta y lleno de gente de la alta sociedad, era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los socios del bufete de mi hijo, esos hombres de trajes carísimos y relojes de oro que horas antes me habían visto tirada en la banqueta del restaurante como si yo fuera basura, ahora me miraban con un terror reverencial. La música en vivo había muerto.
reemplazada por el sonido metálico de los actuarios, abriendo sus maletines de cuero sobre la mesa de cristal donde antes reposaban las copas de champaña. «¡Esto es un fraude! ¡Una locura!», gritó Raquel con la voz descompuesta, rompiendo el silencio. Su rostro, siempre tan perfectamente maquillado, ahora estaba manchado por las lágrimas de rímel negro que le escurrían por las mejillas, haciéndola lucir como el monstruo que realmente llevaba por dentro. «¡Tú no tienes dinero, vieja muerta de hambre! Héctor, haz algo. Por el amor de Dios, eres abogado, defiéndenos». Pero Héctor no podía hablar. Estaba paralizado, sosteniéndose del marco de la puerta para no caer de rodillas. Él, mejor que nadie en ese jardín, sabía que los papeles que Arturo, mi abogado, le había entregado eran 100% legales, irrevocables e indiscutibles. El banco había vendido la deuda, yo la había comprado al contado y la orden de desalojo estaba firmada por un juez federal. Las leyes que él creía dominar para pisotear a los débiles ahora le estaban cortando el cuello. «No hay nada que defender, Raquel», dijo el jefe directo de Héctor, un hombre mayor de bigote cano, dando un paso al frente y mirando a mi hijo con una mezcla de lástima y profundo desprecio. Un abogado que no sabe proteger su propio patrimonio, que hipoteca su casa para pagar lujos que no puede costear y que además trata a su propia madre como a un perro callejero. No tiene lugar en mi firma. Estás despedido, Héctor, y te sugiero que recojas tus cosas de la oficina mañana a primera hora. El murmullo estalló entre los invitados. Uno a uno, sin despedirse, sin mirar atrás, los 50 invitados de honor de Raquel empezaron a caminar hacia la salida. La gala de Año Nuevo se convirtió en un funeral. El funeral de su soberbia. Los policías, con la frialdad que requiere su oficio, les dieron exactamente los 5 minutos que yo les había prometido. 5 minutos para sacar lo indispensable. Vi a Raquel, la mujer que me había robado mis cobijas y mis manteles bordados, correr por la casa metiendo ropa de diseñador a empujones en bolsas de basura negras. La justicia divina tiene un sentido del humor muy poético, amiga mía. Las mismas bolsas de plástico en las que mi hijo planeaba mandarme mis garras al asilo eran ahora el único equipaje que su esposa llevaba a la calle. Cuando dieron las 12 de la noche, justo cuando los fuegos artificiales empezaron a iluminar el cielo de la ciudad anunciando el Año Nuevo, las puertas de mi casa se cerraron a mis espaldas, dejando a Héctor y a Raquel parados en la misma banqueta fría donde ellos me habían botado a mí. La noche estaba helada. Raquel lloraba a gritos, maldiciendo a Héctor, golpeándole el pecho con sus uñas largas, reclamándole haber perdido la camioneta, el estatus, la casa. Héctor solo miraba el piso de cemento, destruido, humillado frente a todos sus vecinos. No me quedé a verlo sufrir. No me regodé en su llanto. Di media vuelta, me subí a mi camioneta blindada y regresé a mi hotel. Había recuperado mi casa, sí, pero esa misma noche decidí que jamás volvería a dormir ahí. Esas paredes estaban manchadas de traición. Al día siguiente, di la orden de venderla hasta el último ladrillo. Los meses que siguieron fueron una avalancha que sepultó a los ingratos. Sin trabajo, con el nombre manchado en el círculo legal de la ciudad y con una deuda millonaria persiguiéndolo, porque el embargo de la casa no cubrió los intereses completos de sus tarjetas de crédito, Héctor se hundió en la miseria. Y como el amor de Raquel solo era un parásito que se alimentaba de dinero, no tardó ni 3 semanas en abandonarlo. Le pidió el divorcio, se llevó lo poco que pudieron rescatar en efectivo y se fue con un empresario mayor, dejando a mi hijo solo, ahogado en demandas y durmiendo en un cuarto rentado en una vecindad al oriente de la ciudad. El mismo destino que él había diseñado para mí. Una tarde de lluvia, de esas lluvias tristes de octubre que te mojan el alma, sonó el timbre de la inmensa hacienda colonial que compré a las afueras de Cuernavaca. Mi nuevo hogar. Un paraíso rodeado de bugambilias, fuentes de piedra tallada y un jardín donde tengo cientos de macetas de geranios que nadie, nunca más, me va a tirar a la basura. Yo estaba en la terraza, tomando un café de olla humeante,
vestida con un conjunto de lino blanco y mi rosario de madera de siempre en el cuello. La muchacha que me ayuda en la casa se acercó nerviosa. «Doña Elena, perdone la interrupción. Hay un hombre en el portón principal. Está empapado, dice que es su hijo. Está llorando, señora. Pide de rodillas que por favor lo reciba». Cerré los ojos. Sentí una punzada muy pequeña en el corazón, un eco lejano de la madre que fui. Me levanté despacio y caminé hasta la reja de hierro forjado. A través de los barrotes lo vi. Héctor estaba irreconocible. Había perdido peso. Su ropa estaba sucia, desgastada. Sus zapatos tenían agujeros. Temblaba de frío bajo la lluvia, agarrándose de los barrotes como un náufrago. «¡Mamá!», gritó al verme, con la voz quebrada por el llanto, cayendo de rodillas en el lodo del camino. «¡Mamá, perdóname! Por la Virgen Santísima, te lo suplico, perdóname». Me quedé sin nada. Raquel me dejó. No consigo trabajo, no tengo para comer. Fui un estúpido, un ciego. Me dejé envenenar por el dinero y por esa mujer. Pero soy tu hijo, tu sangre. No me dejes morir en la calle, te lo ruego, madrecita. Lo miré en silencio. El sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas de los árboles era lo único que nos separaba. Recordé mis rodillas sangrando en el lavadero para pagarle la universidad. Recordé mi estómago vacío para que él comiera carne. Y recordé el frío de la banqueta el día de Navidad. A través de las rejas, le pasé un termo con café caliente que había traído conmigo y un sobre amarillo cerrado. «Bebe el café, Héctor, para que se te quite el frío», le dije, con una voz serena, sin odio, pero sin una gota de debilidad. «En ese sobre hay dinero en efectivo, lo suficiente para que pagues la renta de un año en un departamento humilde y puedas comer mientras consigues trabajo de lo que sea. Porque para limpiar pisos no se necesita título de abogado. Yo lo sé muy bien». Héctor tomó el sobre con manos temblorosas, mirándome con una chispa de esperanza, creyendo que las puertas de la hacienda se iban a abrir para él. «Gracias, mamá, gracias. Sabía que en tu corazón de madre me ibas a perdonar. Déjame entrar, déjame demostrarte que puedo cambiar, déjame cuidarte en tu vejez». «Yo te perdono, Héctor», lo interrumpí, mirándolo directo a los ojos cansados. «Como cristiana, te perdono para que el rencor no me envenene la sangre a mí. Como madre, te perdono porque te parí. Pero el perdón no significa olvido, y el amor no significa pisotear mi propia dignidad. Yo ya no confío en ti. El hombre que está frente a mí es un extraño que intentó enterrarme viva por unas monedas. Ya tienes dinero para empezar de cero, con el sudor de tu frente, como debió ser desde un principio. Que Dios te bendiga, Héctor. Que Dios te bendiga mucho, pero bien lejos de mí». Di media vuelta mientras él gritaba mi nombre y lloraba aferrado a los barrotes. Los guardias de seguridad cerraron la puerta de madera maciza del portón exterior. El sonido de esa puerta cerrándose fue mi liberación definitiva. El último eslabón roto de mi cadena. Hoy, mi vida es una pintura hermosa que Dios me permitió restaurar. No guardo rencores, porque el rencor envejece y yo, a mis más de 70 años, me siento más joven que nunca. Con la fortuna de mi Ramón, abrí un comedor comunitario en el centro de la ciudad para madres solteras y mujeres ancianas que han sido abandonadas por sus familias. Pago los estudios de decenas de muchachos huérfanos que sí valoran el sacrificio. Encontré a mi verdadera familia no en los lazos de sangre que me traicionaron, sino en las sonrisas de la gente a la que ayudo, en las mujeres que me abrazan con gratitud sincera cuando les sirvo un plato de mole calientito. He viajado, he conocido el mar que mi Ramón compró a ciegas. He dormido tranquila, sabiendo que nadie va a entrar a cambiarme la cerradura de mi vida. Aprendí la lección más dura que una madre puede aprender, que dimos a luz a seres humanos, no a dioses. Que nuestro amor tiene que ser inmenso, sí, pero nuestra dignidad tiene que ser más grande todavía, porque cuando una mujer se respeta a sí misma, no hay hijo, no hay nuera, ni hay ley humana que pueda doblegarla. El respeto, mis queridas amigas,
El respeto no se negocia, se exige. Y si no te lo dan, te levantas de la mesa y te llevas tu amor y tu herencia contigo. Y a ti, mi hermana de dolores, a ti que me estás escuchando al otro lado de la pantalla, te hablo con el corazón en la mano. ¿Estás aguantando humillaciones en tu propia casa por no destruir a la familia? ¿Estás comiendo las sobras de cariño de un hijo que solo te busca cuando necesita dinero? ¿Estás sosteniendo la mano de quienes están haciendo todo lo posible por tirarte al precipicio? Suéltalos, suéltalos y déjalos caer. Dios no nos trajo al mundo para ser tapetes de nadie. Nos trajo para ser pilares de nuestras propias vidas. Si esta historia ha tocado, aunque sea una fibra de tu alma, si te ha dado la fuerza que necesitabas para levantar la cabeza hoy, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete a mi canal para que juntas sigamos compartiendo estas verdades que a veces duelen, pero que siempre liberan. Y sobre todo, compártelo. Mándaselo a esa vecina, a esa tía, a esa madre guerrera que hoy está llorando en silencio en un cuartito húmedo creyendo que su vida se acabó. Diles que la historia de doña Elena es la prueba viva de que a veces, el final del pozo es solo el impulso que necesitas para volar. Que Dios me las bendiga, las llene de salud y les dé la fuerza de una leona. Nos vemos en el próximo video. A veces, cuando el sol comienza a esconderse en el horizonte y tiñe el cielo de tonos anaranjados y morados, me gusta caminar descalza por la arena blanca de la Riviera Maya. Siento los granos finos y tibios colarse entre mis dedos. Escucho el susurro de las olas turquesas rompiendo mansamente en la orilla. Y la brisa salada del mar Caribe me acaricia el rostro, levantando los cabellos plateados que ya no me molesto en teñir. A mis espaldas, a unos 100 metros de la playa, se alza un complejo hotelero de 5 estrellas. Es un edificio majestuoso, con balcones de cristal, albercas infinitas que parecen fundirse con el océano y jardines tropicales cuidados hasta el más mínimo detalle. Es uno de los tantos hoteles que se construyeron sobre aquella tierra llena de maleza y piedras que mi Ramón compró cuando nos llamaban locos. Cuando me hospedo aquí, en la suite principal del último piso, la suite que está a nombre de la dueña mayoritaria, o sea, yo, los gerentes de traje impecable me saludan con reverencias. «Buenas tardes, doña Elena», me dicen. Y yo les sonrío, agradecida, recordando los tiempos en los que me negaban la entrada por la puerta principal de los edificios. Me detengo frente al mar, cierro los ojos y respiro profundo. Acaricio la cruz de madera de mi rosario y hablo con mi marido. «Mira nada más, mi viejo», le susurro al viento. «Mira el castillo que construiste para nosotros con tus manos callosas. Si vieras lo hermoso que es esto, Ramón. Tenías razón. Tus tierras nos dieron alas. Pero la verdadera riqueza, mis queridas amigas, no está en las paredes de mármol de este hotel, ni en las cuentas bancarias llenas de ceros que Arturo Montemayor administra con tanta devoción. La verdadera riqueza la encontré en la redención de mi propia alma y en la justicia poética que Dios, en su infinita sabiduría, se encargó de repartir. Dicen que el tiempo pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Y vaya que el tiempo hizo su trabajo con precisión de cirujano. A través de mis abogados, y sin que yo moviera un solo dedo para buscarlos, me he enterado del destino de los que alguna vez me escupieron la cara. La caída de Raquel fue como ver derrumbarse un castillo de naipes podrido. Cuando me robó a mi hijo, ella creía que su belleza plástica y su ambición desmedida le abrirían todas las puertas. Al dejar a Héctor en la ruina, se colgó del brazo de un empresario viudo, un hombre 20 años mayor que ella. Creyó que había ganado la lotería otra vez. Creyó que seguiría tomando champaña y humillando a las mujeres humildes. Pero el karma tiene memoria de elefante. Ese empresario resultó ser un hombre controlador y despiadado, que solo la exhibía como a un trofeo barato. Cuando Raquel empezó a perder la frescura de la juventud, cuando las arrugas de la amargura comenzaron a marcarle el rostro y su carácter venenoso se hizo insoportable, el hombre la desechó con la misma facilidad con la que uno tira una servilleta de papel. La cambió por una muchacha de 22 años y la echó a la calle sin un solo centavo, pues,
Astutamente, la había hecho firmar un contrato prenupcial donde ella renunciaba a todo. Me cuentan que Raquel, la mujer que sentía asco por mis tamales y mi ropa humilde, ahora vive en un cuartito rentado en una colonia popular, muy parecida a la que yo habitaba cuando llegué a la ciudad. Sus amigas de la alta sociedad, esas que se rieron de mí en el restaurante, le dieron la espalda de inmediato. En ese mundo de falsedad, si no tienes dinero, no existes. Hoy, Raquel trabaja como demostradora de perfumes en una tienda departamental. Pasa 8 horas al día de pie, con zapatos baratos que le lastiman los talones, soportando las groserías de clientes altaneros y tragándose su orgullo. Me dicen que cuando ve pasar a alguna de sus antiguas conocidas por el centro comercial, se esconde detrás de los mostradores, muerta de la vergüenza, con el rímel corrido, recordando el día en que fue la señora de una casa que nunca le perteneció. La mujer que odiaba el olor a pobreza ahora se baña en él todos los días. ¿Y mi hijo? Ay, mi Héctor. La herida que me dejó en el pecho ya sanó, pero la cicatriz sigue ahí, latiendo de vez en cuando en las noches de invierno. Héctor no pudo volver a ejercer el derecho penal ni corporativo. El escándalo de su fraude hipotecario, el embargo de Nochevieja y la humillación pública frente a los socios más importantes del país lo marcaron como a un leproso en el mundo de los abogados. Nadie quiso contratar a un hombre que no tuvo piedad ni de la madre que le dio la vida. El dinero que le di en aquel sobre amarillo frente a mi hacienda en Cuernavaca le sirvió para no morir de hambre, pero no para recuperar su dignidad. Sé de muy buena fuente que ahora trabaja como auxiliar de archivo en un despacho de cobranza de mala muerte. Él, que soñaba con ser socio de una firma internacional, ahora se pasa los días encerrado en un sótano sin ventanas, rodeado de polvo, ordenando expedientes viejos por un sueldo que apenas le alcanza para pagar un cuarto lúgubre, con humedad en las paredes y goteras en el techo. Un cuarto muy parecido a esa pensión de mala muerte a la que me condenó la noche de Navidad. A veces me pregunto en qué piensa Héctor cuando llega a su cuarto frío, cuando se quita los zapatos gastados y se sienta en el borde de su colchón hundido. ¿Pensará en el plato de mole caliente que yo le servía con tanto amor? ¿Pensará en mis manos planchando sus camisas de la universidad? Se dará cuenta, en el silencio de su soledad, que cambió el amor más puro e incondicional del universo por una ilusión vacía que lo dejó en la ruina. Yo le ruego a la Virgen de Guadalupe que encuentre la paz en su castigo. Lo perdoné para liberar mi alma, pero dejé que la justicia divina hiciera su trabajo para que él aprendiera su lección. El respeto a una madre es sagrado, y quien escupe al cielo, a la cara le cae. Mientras ellos purgan sus pecados en el infierno que ellos mismos construyeron, yo me dediqué a sembrar flores en los desiertos de otras mujeres. Con los dividendos de las inversiones, fundé la Casa Hogar y Comedor Comunitario Ramón y Elena. Compré un edificio colonial inmenso en el centro de la ciudad, con un patio central lleno de árboles frutales y corredores anchos. Allí, mis queridas amigas, no hay soledad ni desprecio. Todos los días, a las 12 del mediodía, las inmensas ollas de barro hierven en los fogones industriales. El olor a canela, a chile guajillo, a caldo de pollo con verduras frescas y a tortillas recién hechas inunda las calles aledañas. Recibimos a decenas de mujeres mayores. Mujeres con el cabello blanco y las manos agrietadas que han sido olvidadas por sus familias. Mujeres a las que les cambiaron la chapa de la puerta, a las que les robaron su pensión, a las que las hicieron sentir que ya no valían nada porque no producían dinero. Cuando cruzan la puerta de mi fundación, yo misma las recibo. Las abrazo fuerte, dejo que lloren en mi hombro y les digo, ya estás en casa, hermana. Aquí nadie te va a echar. Tenemos médicos, psicólogos y talleres donde aprenden a bordar, a pintar, o simplemente se sientan en las mecedoras de madera a platicar y a tejer bufandas mientras toman su atole de vainilla. Ver sus sonrisas, ver cómo sus ojos recuperan el brillo que la ingratitud les había robado. Es mi mayor victoria.
Cada vez que una de ellas me da las gracias con lágrimas en los ojos, siento que mi Ramón me sonríe desde el cielo. Siento que cada lágrima que derramé en el piso de aquella pensión miserable valió la pena, porque Dios me estaba quebrando para reconstruirme más fuerte, para convertirme en el escudo de las que no pueden defenderse solas. También becamos a jóvenes de escasos recursos, muchachos y muchachas de los barrios más pobres que tienen hambre de salir adelante estudiando derecho, medicina, arquitectura. Pero la regla de oro en mi fundación, el requisito indispensable para mantener la beca, no es solo sacar 10 en la escuela. El requisito es demostrar valores. Tienen que hacer trabajo comunitario, ayudar a las ancianas, servir la comida en el comedor. Les enseñamos que un título universitario no sirve de nada si el alma está podrida de soberbia. Formamos profesionales, sí, pero primero formamos seres humanos agradecidos. Mi vida es plena. No hay un solo día en que no me despierte dando gracias a Dios por el aire que respiro. La mujer andrajosa que suplicaba amor en una banqueta murió para siempre. En su lugar nació una matriarca de hierro, con el corazón suave para los que sufren y la voluntad inquebrantable para los que abusan. Así que vuelvo a preguntarte a ti, mi guerrera incansable. A ti que quizás me estás viendo mientras lavas los trastes o en la soledad de tu cuarto, aguantando lágrimas porque te sientes una carga en la casa que tú misma construiste. ¿De qué tamaño es tu miedo? ¿Es más grande que tu dignidad? Te han hecho creer que sin ellos no eres nada. Te han hecho creer que a tu edad ya no puedes empezar de nuevo, que tu único destino es agachar la cabeza y tragar veneno para no quedarte sola. Mentira. Es una vil mentira inventada por los cobardes que le temen a tu poder. Mírame a mí. Mírame a los ojos a través de esta pantalla. La vida no se acaba a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida se acaba el día que dejas de defender tu lugar en este mundo. No necesitas tener millones de pesos en una cuenta bancaria secreta para hacerte respetar. El valor más grande ya lo tienes dentro de ti. Es esa fuerza brutal que te hizo parir, que te hizo trabajar horas extras, que te hizo sobrevivir a las tempestades. Esa misma fuerza es la que debes usar hoy para poner límites, para decir basta, para decir, esta es mi casa, estas son mis reglas, y si no te gusta, ahí está la puerta muy ancha. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robarte la paz en los últimos años de tu vida. Dios nos mandó a envejecer con gracia, rodeadas de respeto y amor verdadero, no de limosnas afectivas de hijos malagradecidos o nueras ponzoñosas. Levántate hoy, lávate la cara, ponte tu mejor vestido, el que más te guste, aunque sea para ir por el pan. Perfúmate. Mírate al espejo y reconoce a la reina que vive debajo de esas arrugas hermosas, esculpidas por la experiencia. Si te toca caminar sola un tiempo, camina con orgullo. Es 1000 veces preferible la soledad en paz que la compañía en el infierno. Amiga mía, si mi historia te sirvió de algo, si logré encender una pequeña chispa de valentía en tu corazón, no dejes que se apague. Suscríbete al canal. Forma parte de esta comunidad de leonas que ya no se dejan de nadie. Deja tu comentario y cuéntame tu historia. Desahógate, que aquí te leemos y te abrazamos con el alma. Dale me gusta y sobre todo, mándale este video a esa mujer que sabes que lo necesita escuchar desesperadamente. Conviértete en su ángel guardián hoy. Recuerda siempre mis palabras. El sacrificio de una madre es sagrado, pero su dignidad es intocable. Que Dios me las llene de bendiciones, que la Virgen las cubra con su manto y que nunca, nunca les falte la fuerza para defender lo suyo. Nos vemos pronto, mis guerreras. Hasta la próxima.